Muy buen día o buenas tardes, incluso buenas noches, dependiendo a qué hora se estén conectando o vayan a ver este video. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta segunda sesión de nuestra plática, nuestra charla relacionada a qué es la meditación y cómo nos puede ayudar. Me gustaría que tomáramos unos momentitos para recordar nuestra motivación para estar aquí, ese deseo de bienestar que buscamos, tener una vida más tranquila, con menos dificultades, menos aflicciones mentales, mayor armonía interna y también con los demás. Y tratemos de hacer extensivo ese deseo de bienestar hacia todos los seres y sobre todo desarrollar la aspiración de que todo lo que aprenda el día de hoy, si veo que son temas de beneficio que me pueden ayudar a crecer como persona, entonces aplicarlos, como comentábamos en la primera sesión, con esa buena técnica de constancia, ese cultivo, esa familiarización, para no solo traer bienestar a mi vida, sino ayudar a que todos los seres también tengan bienestar. Vamos a comenzar de esta forma, con esta motivación, con esta intención. Y me gustaría que hiciéramos un breve repaso, recapitulación de los puntos que vimos en nuestra sesión anterior, como para que podamos encaminarnos hacia la continuación de los temas que vimos la vez pasada. Estuvimos hablando en esa sesión de que hay dos términos importantes cuando hablamos de la meditación, ¿no es cierto? Uno que viene del Pali, del sánscrito, que es pavana, y otro que viene del lenguaje tibetano, que es Ngom. Cuando nosotros hablamos de pavana, lo podemos traducir como cultivar, ¿no? Pavana es la palabra que se traduce como meditación, pero etimológicamente quiere decir cultivar. Eso es un punto muy importante porque quiere decir que meditar es cultivar aspectos positivos de nuestra mente, de nuestra conducta. Así como cultivamos una semilla para obtener un resultado congruente con esta, también debemos de cultivar semillas congruentes con el bienestar que deseamos. Sería eh, justamente muy incongruente, muy lógico que una persona siembre un frijol esperando trigo, ¿no es cierto? De la misma manera, si sembramos odio, resentimiento, codicia o avaricia y esperamos tener una vida tranquila, es así como, caray, como que aquí la causa y efecto no está congruente que digamos. Y de eso se trata meditar justamente, de sembrar las semillas congruentes con el bienestar que deseamos para nosotros y para los demás. Para ello, como comentaba, necesitamos conocer cuáles son esas semillas y también cuáles son las semillas que nos llevan al sufrimiento y que por tanto debemos de evitar, ¿verdad? Como justamente si no quieres tener trigo en tu campo, pues no lo siembres, ¿verdad? Si no quieres tener una vida intranquila, pues debemos de tener cuidado con qué tipo de actitudes estamos teniendo. Estuvimos hablando acerca de eso. También estuvimos hablando del segundo término que viene del tibetano, que es Gom, que también es la palabra que se traduce como meditación, pero que etimológicamente significa costumbre, ¿verdad? Costumbre o familiarización. Y ese también es un punto muy importante porque nos recuerda que no somos de una manera en particular, sino que nos hemos acostumbrado a ser así a través de los años. Y la buena noticia es que solo es costumbre. Si así fuéramos, no habría nada que hacer, honestamente. Este tipo de charlas, de cursos, de entrenamientos, pues no podrían ayudarnos. Es como si los fuegos del mundo quisieran tomar un curso para que se les quite lo caliente, ¿verdad? Pues van a desperdiciar su dinero, ¿verdad? Porque al fuego no se le puede quitar lo caliente. Entonces, si el enojo fuera parte intrínseca de nosotros, o, o el apego o el resentimiento, pues ni siquiera
tendría caso este tipo de charlas y entrenamientos, pero justamente digamos que acorde a la filosofía budista, precisamente como las aflicciones mentales no son nuestra naturaleza, están ahí como algo que nos causa sufrimiento, que nos aqueja, que tenemos familiaridad, si ustedes quieren, pero que no es intrínseco a nosotros, entonces lo podemos apaciguar e incluso acorde a esta filosofía, remover. ¿Mm? Entonces, el tema de la meditación justamente apunta hacia esa dirección, basándose en esa lógica de que las aflicciones mentales se pueden apaciguar e incluso se pueden llegar a remover a través de antídotos, a través de algo que se oponga directamente ante ellos, a tal grado que logre mantenerlos totalmente bajo control y, como ya dije, también si llegamos a la fuente de las aflicciones que acorde al budismo es la ignorancia, entonces al trascender la ignorancia, trascenderíamos todas las aflicciones mentales. ¿Ah? Digo, no estamos aquí para hacer una exposición detallada de esto, pero sí es bueno tener o ir teniendo una idea de la propuesta de la filosofía budista o incluso como un tipo de psicología también, ¿verdad? De cómo aborda lo que es la mente y sus experiencias, sus diferentes estados mentales y cómo influencian nuestras experiencias, nuestra felicidad, nuestro sufrimiento. Entonces, hemos generado muchas costumbres, ¿verdad? Muchas formas de reaccionar ante los sucesos de la vida. La meditación es tratar de generar costumbre con las virtudes que van a traer mayor bienestar a nosotros y a los demás. Y para eso también, otra vez, necesitamos conocer, tener una idea de cuáles son esas acciones con las que no nos queremos acostumbrar y cuáles son las acciones de cuerpo, de palabra y de mente con las que sí nos queremos acostumbrar. Y una vez que lo sabemos, es como todo, ¿verdad? Es como todo, ir familiarizándonos con ello, ir acostumbrándonos, ir avanzando todos los días un poquito, en ese entrenamiento hasta que vamos a ir viendo cada vez mejores resultados. Estuvimos hablando de eso y en esencia también de cómo la felicidad y el sufrimiento no depende tanto de lo que nos pasa en la vida, sino de cómo reaccionamos a ello. Eso significa que no decidimos el terreno, pero sí podemos decidir la semilla que plantamos en ese terreno. Eso es el entrenamiento mental. Eso es la meditación. Ahora, en esta sesión vamos a ver un poquito de manera más específica las técnicas para lograr esto. Y para ello tenemos que eh, darnos cuenta o comprender que hay dos tipos de meditación. Yo aquí estoy haciendo la exposición, obviamente, del budismo y en particular también cómo lo explica el budismo tibetano, que claro que hay diferentes exposiciones también según distintas escuelas y demás, pero la escuela del budismo tibetano es la continuación de lo que se llama la tradición de Nalanda, un monasterio muy importante de la India antigua. Entonces, esta es la manera en la cual se explica en esta tradición, en la que hablamos de dos tipos de meditación. Ya estuvimos viendo la sesión pasada, en general, qué es la meditación. Ahorita vamos a ver los tipos de meditación. Uno de ellos, una de estas dos tipos de meditación, en tibetano la llamamos Yogom. Gom, ya relacionaron la palabra. Gom es meditar, meditación va. Gom, Yog significa como establecer. Yogom sería como meditación de establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una meditación donde se establece la atención en un solo objeto. A veces las llamamos también meditaciones unipuntuales, ¿verdad? O de atención unipuntual. Yogom, meditación de establecimiento unipuntual, la podemos llamar. Y por otro lado, Che Gom. Gom, otra vez, es la palabra meditación. Che significa analizar. Che Gom, que es a lo que llamamos
meditación analítica. Esos son los dos tipos de meditación. Meditación de establecimiento unipuntual y meditación analítica. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de meditación? No lo hacen en relación a sus objetos de involucramiento. ¿Sí? No se diferencian en ese sentido. Una meditación de establecimiento unipuntual puede tener como objeto el mismo que una meditación analítica. La forma en la que se diferencian es más bien en la manera en la que se relacionan con su objeto. Lo vuelvo a repetir. No se diferencian en cuanto al objeto, sino en cuanto a la manera en que se relacionan con el objeto. ¿Cuál es la manera en la que una meditación de establecimiento unipuntual se relaciona con su objeto? Enfocándose unipuntualmente en este de manera no discursiva. No discursiva. ¿Qué quiere decir de manera no discursiva? Vamos a poner un ejemplo típico de una meditación de establecimiento unipuntual, que es como las técnicas de atención en la respiración, que seguramente muchos de ustedes conocen, han practicado, han aprendido, y dentro de las cuales lo que hacemos es concentrarnos en la sensación de nuestra respiración que podemos percibir en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? En el budismo tibetano se explica mucho, bueno, en muchas ocasiones, o en los tratados que estudiamos, el fijar la atención en la base de la nariz, o podemos decir incluso en las fosas nasales. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, podemos sentir, ¿verdad?, la entrada de aire, entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales, ¿no es cierto? Ahí, en esa sensación física de entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales, fijamos nuestra atención. ¿Qué quiere decir no discursivo? Que no va a haber un pensamiento o análisis o diálogo alrededor de esa observación, sino es la mera observación unipuntual, no discursiva. Solamente observamos la sensación de la respiración. Y si surge algún pensamiento del pasado, del futuro o incluso del presente, que no es, incluso no solo del presente en general, sino relacionado a la propia respiración, lo debemos de dejar pasar, porque es una meditación que no involucra un diálogo mental, solo la observación de nuestro objeto de meditación. Cualquier pensamiento o diálogo mental, elaboración que surja alrededor del objeto o fuera del objeto, lo dejamos pasar. Que no es poner la mente en blanco, ¿verdad? No es poner la mente en blanco, claro que no. Hay actividad mental y una actividad mental muy importante que es la atención que se está prestando al objeto y también el discernimiento, del cual ya hablaré más adelante, que está monitoreando nuestra meditación y aplicando antídotos si es necesario para mantener justamente una meditación adecuada. Entonces no es poner la mente en blanco, es fijar la atención en un objeto. Y por tanto hay estados mentales ahí, principalmente de atención e introspección. Tampoco es poner la mente en blanco porque los pensamientos no se detienen. Y lo que buscan este tipo de meditaciones no es que dejemos de tener pensamientos, sino dejar de engancharnos a los pensamientos que surgen, que es diferente, ¿verdad? Es como las olas, como si estás en el mar. No es que esperes que dejen de haber olas, sino más bien que no te subas a todas las olas que pasen. Incluso una persona que hace surf, ahora que fueron las Olimpiadas, de hecho hubo un mexicano que compitió en surf y estábamos, mi esposa y yo, en un centro de atención de telefonía, que necesitamos arreglar algo de internet y lo estaban poniendo. Entonces, no se suben a todas las olas que pasan. Ellos saben elegir a qué olas se suben y a qué no. Entonces, en este caso, no es que estemos esperando que dejen de haber olas en el mar, sino
que tú tengas la decisión de si te subes o no a las olas. De la misma manera, no es que esperemos que la mente deje de tener pensamientos, sino que tú decidas si te subes a esos pensamientos o no, o pensamientos o emociones o percepciones o lo que sea. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un entrenamiento para lograr colocar la mente en un objeto que decidimos y que se quede ahí sin que la mente se disperse, ¿no? Sin que la mente se vaya hacia otros objetos. ¿Qué quiere decir objetos? Objetos de atención, y pensamientos, ideas, recuerdos, emociones. Esa habilidad de mantener la atención en un objeto y también no es que detengamos los pensamientos, pero que no nos enganchemos a ello. Es algo muy importante de lo cual ya hablaré adelante. Pero esa es la idea de el por qué decimos que es una atención puntual no discursiva. ¿Sí? ¿Queda claro? No es que dejen de haber pensamientos, sino que no te enganchas a ellos, no es que pongas la mente en blanco, porque claro que hay actividad, pero el punto es que no es una meditación que está teniendo un diálogo. En el caso de las meditaciones analíticas, ahí sí se involucra un diálogo, que es un punto importante porque muchas personas tienen la idea de que la meditación es, como ya decía, poner la mente en blanco, que no haya pensamientos o que si está habiendo alguna actividad mental, entonces ya no es meditación. O incluso si están habiendo, sí, pensamientos o ciertas emociones o cierto diálogo, ya no es meditación. Claro que no, acorde a esta tradición, por supuesto que puede ser considerado meditación, siempre y cuando estés cultivando virtudes a través de la costumbre. Por supuesto que puede ser considerado meditación. Entonces, lo que buscan las meditaciones analíticas es tratar de cambiar la forma en la que percibimos la realidad, la manera en la que incluso percibimos un evento en particular, cómo estamos dialogando, qué diálogo nos estamos diciendo, eh, qué visión estamos teniendo del mundo, de las cosas, ¿sí? Analizar si es una visión correcta o no, y entonces, si no lo es, tratar de tener una percepción adecuada. Esas percepciones son muy importantes eh, porque nuestras emociones incluso dependen de la forma en la que percibimos el mundo. Entonces, al cambiar nuestras percepciones, también podemos cambiar incluso nuestras emociones y nuestra conducta. Por eso las meditaciones analíticas son tan importantes. Ahora, como yo comentaba, pueden tener el mismo objeto de meditación. Lo que las va a diferenciar es la manera en la que se involucran con su objeto. Vamos a ponerlo así. La respiración puede ser un objeto para una meditación analítica también. Claro que sí. Y en este caso, sí involucraría un diálogo mental, una conversación. Les voy a poner un ejemplo. Vamos primero a recordar cómo sería en el primer caso de una meditación de establecimiento unipuntual. ¿Sí? Comienzo a observar mi respiración a través de la sensación en una parte de mi cuerpo, como en las fosas nasales. ¿Sí? En otras tradiciones, como en el budismo zen, se utiliza mucho enfocarse en el vientre, ¿verdad? En el bajo vientre, y ahí, en esa sensación de cómo se expande y contrae el abdomen, fijamos nuestra atención. ¿Sí? El principio es el mismo. Y como comentaba, de lo que se trata en este tipo de meditación es de enfocarnos en la sensación de la respiración de manera unipuntual, es decir, que la mente no divague hacia otros objetos, ¿sí? Y sin un diálogo mental, sin un discurso, sino simplemente la observación. Por tanto, cualquier pensamiento, cualquier sensación, cualquier emoción que pase o surja en nuestra mente, simplemente lo observamos y lo dejamos pasar y regresamos a la atención unipuntual y no discursiva en nuestro objeto de meditación. Si fuéramos a hacer una meditación analítica relacionada a la respiración, lo que haríamos es impulsar o inducir un diálogo mental, pero claro, un diálogo mental virtuoso, ¿verdad? Que nos lleve a la sabiduría o nos lleve justamente al cultivo de un valor como el amor o como la compasión.
Vamos a poner un ejemplo. Incluso para esto yo podría comenzar a observar mi respiración de manera unipuntual por unos momentos, incluso no discursiva, por unos momentitos, como para asentar mi atención de una mejor forma. Y poco a poco me empiezo a enfocar en una cualidad de la respiración. ¿Cuál podría ser? Digo, cada uno de ustedes piense, ¿cuál podría ser una cualidad de la respiración? Una característica de la respiración. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo quiero que lo piensen tantito, yo les voy a dar un ejemplo. Una de ellas podría ser la transitoriedad, ¿verdad? La respiración es transitoria, no dura. O sea, una inhalación no dura por siempre, ni es estática, ¿no? No es algo estático, es algo que surge, permanece y cesa. Por eso es transitorio, o como decimos en el budismo, impermanente, ¿no? Es impermanente, es transitorio. La inhalación surge, permanece un tiempo y después cesa, para dar pie a una exhalación que surge, permanece por un breve periodo, aunque la hagas larga de todos modos, ¿verdad? Permanece un tiempo y cesa, ¿sí? Para dar pie a otra inhalación que no es la misma que la anterior, ¿verdad? Es otra inhalación que surge, permanece y cesa. Entonces puedes enfocarte en la realidad transitoria de tu respiración, ¿sí? Darte cuenta como cada inhalación es única, surge, permanece y cesa, cada exhalación es única, surge, permanece y cesa. Y después de unos minutos de enfocarte en ello, ¿sí? Empiezas a, por ejemplo, observar no solo la respiración, sino los órganos que están relacionados a tu respiración, ¿sí? O las partes del cuerpo que están relacionadas a tu respiración, ¿sí? Como incluso la propia nariz, ¿sí? Por donde entra el aire, las fosas nasales, también son transitorias, también surgen, permanecen y cesan. En algún momento nuestra nariz surgió, ¿verdad? En el momento de la concepción, los órganos se fueron formando y demás, va a permanecer un tiempo y eventualmente va a cesar cuando moramos y nuestro cuerpo se desintegre. Va a durar más que una inhalación, pero también es transitorio. Asimismo, los pulmones, el abdomen, nuestro cuerpo, y comenzamos a pensar en esa realidad transitoria de todos los fenómenos compuestos, pero utilizando la respiración como base, cuando menos al principio, y a partir de ahí ya puedes expandirte o extenderte hacia otros fenómenos. Pero durante un momento estuviste tomando la respiración como base de una meditación analítica porque estás observando características de esta y reflexionando sobre ellas. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la respiración puede ser objeto de meditación, de meditaciones de establecimiento unipuntual que no involucran un diálogo mental o de meditaciones analíticas que sí involucran un diálogo mental. Por tanto, repito, estos dos tipos de meditación no se diferencian en cuanto a sus objetos, sino en la manera en la que la mente se involucra con sus objetos, si es de forma no discursiva o si es de forma discursiva. Pero en ambos casos, claro, bajo el esquema de ese entrenamiento en la virtud, ¿verdad? Esa búsqueda de la atención para mejorar justamente este factor mental y poder dirigirlo al manejo de emociones, o en el caso de las meditaciones analíticas también buscando generar sabiduría y demás. Porque meditar no es solamente cultivar cualquier cosa o acostumbrarte con cualquier cosa, sino con virtudes, ¿verdad? Con aspectos de la mente que tengan que ver con ese bienestar. Entonces, independientemente de que estés generando un diálogo mental o no, siempre es en ese contexto. Ahora, vamos a poner un ejemplo, digamos, hacia el otro lado, porque hay objetos de meditación que son típicos de la meditación analítica, pero que no quiere decir que no puedan ser objetos de la meditación de establecimiento unipuntual, que no involucra un diálogo. Objetos de meditación como la compasión, ¿verdad? Por ejemplo, o relacionados a la sabiduría, justamente como la percepción de la transitoriedad y demás. ¿Cómo podemos hacer digamos, la observación del amor
una meditación en el amor que sea no discursiva. Pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque yo dije hace unos momentos que los dos tipos de meditación no se diferencian en cuanto a sus objetos, sino en la forma en la que se involucran. Quiere decir que los objetos de atención unipuntual pueden ser también para meditación analítica y viceversa. ¿Cómo la compasión puede ser objeto de una meditación de establecimiento unipuntual? Les voy a dar un ejemplo. En este caso, empezaríamos al revés, por así decir. Siempre antes de cualquier meditación de establecimiento unipuntual o analítica, es bueno hacer unos momentitos de atención en la respiración. Por eso muchas veces se cuenta como parte de la postura de meditación cuando vamos a hacer un ejercicio formal de meditación, ¿verdad? Yo dije en la primera sesión que en general para meditar no necesitas una postura específica, ¿verdad? Pero para ciertos ejercicios concretos en los cuales quieres enfocarte totalmente en un objeto, pues un lugar, una postura y dedicarle un tiempo específico, pues tiene su fundamento, ¿verdad? Entonces, eh, no es que la respiración sea una postura, claro, pero se pone cuando se toca ese tema porque nos ayuda a establecer la mente de una forma más concentrada, más ecuánime, dejando a un lado las cuestiones del pasado, del futuro, incluso del presente que no tienen que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, por eso se recomienda siempre hacer al inicio de cualquier meditación, el tipo que sea, cuando menos unos minutitos de atención unipuntual, no discursiva, en la respiración. ¿Mm? Entonces, ya una vez que hacemos esto, iniciamos con cualquier meditación. Si la meditación que íbamos a hacer era de enfocarnos unipuntualmente en la propia respiración, pues ahí mismo continúas. Pero si va a ser en otro objeto de atención unipuntual, como una imagen visualizada o una meditación analítica, entonces ahí comienzas ya tu meditación, pero va a, digamos, tener esa base de haber hecho unos momentitos de atención unipuntual en la respiración. La mente va a estar más tranquila y más atenta por haberlo hecho. Entonces hacemos eso y entonces empezamos, por ejemplo, a hacer una meditación analítica en el amor. Más adelante explicaré un poquito más de detalles de cómo hacer una meditación analítica. Ahorita solo es como para entender la diferencia entre estas dos meditaciones, ¿ok? Entonces, supongamos que estamos pensando en una situación en particular, alguien que está experimentando sufrimiento o simplemente tratando de generar esa conexión con todos los seres, esa simpatía y a partir de ahí la compasión hacia todos los seres. Entonces, estamos teniendo esa meditación en la cual estamos a través de una visualización, a través de pensamientos, que por eso es meditación analítica, ¿se acuerdan? Porque hay diálogo mental, ¿correcto? Aquí totalmente válido el diálogo mental. Punto es que ese diálogo mental nos lleve al cultivo de una virtud. Por eso, al conocer las técnicas o la forma de llevar este tipo de meditaciones, podemos empezar a extender nuestra compasión, por ejemplo, incluso empezando con cada persona, o sea, con cada uno de nosotros, a partir de ahí a nuestros seres queridos, a aquellos pues, que a lo mejor no consideramos ni queridos ni no queridos, y a partir de ahí incluso hacia aquellos con quienes hemos tenido dificultades. Y cuando llegamos a tener esa emoción o esa experiencia de compasión, aquí viene el punto, ¿ok? Cuando logramos tener una experiencia de compasión, en ese momento dejamos el diálogo mental a un lado y nos enfocamos unipuntualmente, sin diálogo mental, en la experiencia de compasión. En ese momento sería una meditación de establecimiento unipuntual en la compasión. ¿Por qué? Porque te estás enfocando unipuntualmente y no hay diálogo mental, ¿no? Solamente te enfocas en la experiencia. Si ves que la experiencia de compasión está mermando, puedes otra vez traer un poquito de diálogo mental. Otra vez piensas en la situación de esa persona o de los seres, tratas de generar esa actitud altruista, de ayudarles a eliminar su sufrimiento y si después de algunas reflexiones, unos minutitos, vuelves a sentir esa compasión, entonces dejas el diálogo mental y te enfocas unipuntualmente.
De hecho, eso es muy bueno hacerlo cuando llevamos a cabo meditaciones analíticas porque nos permitimos sentir esa experiencia y enfocarnos en ella. Entonces, en ese momento específico tendríamos un establecimiento unipuntual no discursivo en la compasión, ¿verdad? Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, aunque la respiración es un objeto típico de meditaciones de establecimiento unipuntual, también puede ser un objeto de meditación analítica. Aunque la compasión es un objeto típico de la meditación analítica, también puede ser un objeto de meditación de establecimiento unipuntual. ¿Sí? Entonces, estas son las dos grandes ramas de la meditación. Y hay dos términos que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que están relacionados con estos dos tipos de meditación. Uno de ellos es shamatha. Shamatha. Shamatha podemos traducir al español como morar en calma. En tibetano decimos shine. Shi significa paz, tranquilidad, calma. Shi. Y ne quiere decir permanecer o morar. Shine es morar en calma. Que un poco la idea de por qué se llama así es porque se trata de permanecer en un objeto interno, habiendo calmado toda distracción hacia objetos externos. Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo una meditación de establecimiento unipuntual, estamos enfocándonos en la sensación de la respiración. Y el hecho de que logremos permanecer ahí es porque hasta cierto nivel, cuando menos, hemos calmado la dispersión hacia otros objetos, ¿verdad? Por eso lo llamamos shine. Shamatha, que es en sánscrito, o shine en tibetano, es lo mismo, simplemente es en dos idiomas diferentes, o en este caso, morar en calma en español, está relacionado con las meditaciones de establecimiento unipuntual, porque shamatha no involucra un diálogo mental, es justamente eso, una meditación unipuntual no discursiva. Entonces, cuando aprendemos este tipo de técnicas llamadas shamatha, en sánscrito o shine en tibetano, justamente lo que estamos haciendo es colocar nuestra atención en un objeto como la respiración o una imagen visualizada de manera unipuntual, no discursiva. ¿Sí? Entonces, shamatha está relacionada con las meditaciones de establecimiento unipuntual. Y hay otro término que también muchos de ustedes seguramente han escuchado, que es vipassana, ¿no? Vipassana. Es importante entender que la forma en la que se explica vipassana puede variar acorde a distintas escuelas de budismo, no porque sea contradictorio, sino simplemente la manera en la que se explica es distinto. Pero en nuestra escuela, en el budismo tibetano, cuando hablamos de vipassana, o en tibetano hlakthong, hlak significa algo superior o especial. Hlakthong significa visión. Thong, visión. Visión no implica visión con los ojos necesariamente, puede ser una comprensión, ¿verdad? Esa palabra visión, en la filosofía budista sí se puede referir a la visión del ojo, pero también la visión de la mente, a la percepción de un objeto eh, a nivel mental. Entonces lo podemos traducir como la visión superior. ¿Por qué visión superior? Porque es una visión superior a la de shamatha, ya que aquí la, la cualidad de la servicialidad se obtiene a través del análisis. Digo, este es un tema un poquito más complejo, pero básicamente la idea de por qué es superior a shamatha es porque shamatha involucra la total atención no discursiva en un objeto que nos permite cultivar la atención. Shamatha es una técnica para generar atención, básicamente, que es importantísima en el manejo de emociones, fundamental. Y shamatha es la técnica por excelencia para lograr desarrollar atención.
Una vez que tenemos esa atención, el punto es utilizarla para algo. Y acorde al budismo, lo más profundo es desarrollar sabiduría, porque la sabiduría nos hace trascender la ignorancia, que es la raíz de las aflicciones mentales y obviamente de las acciones no virtuosas del cuerpo y de la palabra también. Entonces, por eso es eh, en esta tradición la idea de obtener shamatha, una total atención en el objeto, y a partir de ese logro de shamatha, empezar a analizar la realidad interdependiente, para darnos cuenta que nada existe de forma fragmentada o aislada, y entonces trascender la ignorancia. Eso sería un vipassana en lo que llamamos la realidad última, es decir, una observación a través de una profunda atención que ya hemos generado de la naturaleza última de los fenómenos, que nada existe de forma independiente y aislada, y entonces a partir de ello eh, eliminar la fuente de las aflicciones mentales. Y ahorita igual hago una exposición breve, pero un poquito más clara sobre esta exposición de la ignorancia y la sabiduría. Pero aquí el punto es que Vipassana se construye sobre la base de Shamatha. Para que sea Vipassana realmente acorde a cómo se explica en nuestra tradición, primero tienes que haber obtenido Shamatha, una total atención, y entonces sobre la base de esa total atención empiezas a analizar la realidad. No tiene que ser necesariamente la realidad a nivel más profundo, puede ser cualquier tipo de realidad, de causa y efecto, de transitoriedad, ¿sí? O sea, características del objeto, pero cuando ya se obtuvo shamatha y empiezas a analizar la realidad o características del objeto, le llamamos vipassana. Dentro de estas, la más profunda es la que analiza la realidad última, de la cual ahorita hablaré un poquito más. Entonces, también por eso es una visión superior, porque aquí estamos hablando de un análisis profundo de la realidad que se lleva a cabo sobre la base de haber obtenido shamatha. Por eso es importante entender que acorde a nuestra tradición, el entrenarnos en shamatha, en técnicas de establecimiento unipuntual, es muy importante, pero no es el fin. Es más bien porque queremos obtener una herramienta para continuar con otro proceso. Y esto lo comento porque es importante. Hay en ocasiones personas que tienen la idea de que con shamatha ya obtenemos todos los logros y todas las virtudes y demás. Y la realidad es que no es así. O sea, shamatha te da el poder de la atención. Imagínense tener una extraordinaria atención. Es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos saber en qué y cómo colocar esa atención. Shamatha te da una gran herramienta, maravillosa herramienta, pero no finaliza ahí el proceso. Es, repito, saber qué hago con esa herramienta. El qué hacer con esa herramienta es cuando lo pasas a Vipassana, entonces. Déjenme dar algunas analogías de la relación entre shamatha y vipassana que están relacionadas con las meditaciones de establecimiento puntual y las meditaciones analíticas respectivamente, porque vipassana es meditación analítica. En vipassana se analiza la realidad. En vipassana se ven las características del objeto y por tanto involucra un diálogo mental. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Tenemos dos tipos de meditación que son de establecimiento unipuntual, meditación analítica, shamatha o morar en calma, está relacionado con las meditaciones de establecimiento unipuntual, vipassana o la visión superior, está relacionado con las meditaciones analíticas. Acorde a nuestra tradición, el vipassana como tal, no el entrenamiento, porque puedes meditar, pero el logro de vipassana como tal se obtiene hasta que hayas obtenido primero el logro de shamatha, que es una total concentración en el objeto, ¿sí? Una vez que obtienes esa total concentración en el objeto, sobre la base de esa atención, empiezas a analizar la realidad y va a tener el suficiente poder, ¿sí?, para llevarte a comprensiones muy profundas, ¿sí?, de todo tipo de realidades, sobre todo de la más importante que busca eliminar la ignorancia, ¿sí? Ya llegaré a ese punto en unos momentos, pero antes me gustaría explicar o dar algunas analogías de cómo es esta relación entre shamatha y vipassana.
Vamos a poner primero un ejemplo que viene en los textos clásicos. Quiero que se imaginen que entran a una habitación a oscuras, una habitación que está a oscuras. ¿Sí? En esa habitación hay un mural, ¿sí? Un mural, un fresco, un mural. Pero claro, como está a oscuras, no lo pueden ver con claridad. Este mural representa la realidad. Ujú. Sin embargo, no la podemos ver claramente. ¿Qué necesitamos? Básicamente dos cosas, ¿sí? Digo, es un ejemplo un poquito antiguo, ¿ok? Por eso estamos utilizando una vela, ¿sí? Ejemplo, si pues prendes la luz, ¿verdad? Pues, ejemplo, analogía un poquito antigua. Entonces, en este caso necesitamos dos cosas. Uno, una vela, ¿no? La flama de una vela o de una lámpara de mantequilla, ¿sí? Que ilumine el mural para poderlo ver, ¿sí? Y dos, la ausencia de viento o la ausencia de movimiento de la flama. Vamos a ponerlo así, la ausencia de movimiento de la flama debido al viento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos la flama de la vela, pero hace mucho viento, no vamos a poder ver el mural con claridad, ¿verdad? No lo vamos a poder ver porque sí estamos iluminando, pero hay mucho movimiento de la flama. Por otro lado, si no hay movimiento de viento, pero pues no encendemos la vela, tampoco vamos a poder ver el mural. Entonces, así como el mural representa la realidad, la luz de la flama de la vela representa la sabiduría, el entendimiento de la realidad, el saber que los fenómenos compuestos son transitorios, que la naturaleza última de los fenómenos es el vacío de existencia inherente, la causa y efecto, entender que genera felicidad, que genera sufrimiento. Pero si hay mucho movimiento en nuestra mente, porque divagamos de un lado para otro, y estamos pensando tantito en la realidad, pero ya nos pusimos a pensar en otra cosa y divagamos y ya estamos haciendo la lista del supermercado, nunca vamos a poder profundizar. Entonces, la mente requiere esas dos cualidades, la capacidad de iluminar a su objeto, es decir, de tener sabiduría en cuanto al objeto, un entendimiento correcto, pero también la ausencia de movimiento. ¿Quién nos va a dar la ausencia de movimiento? Shamatha. ¿Quién nos va a dar la capacidad de iluminar el objeto? Vipassana. Por eso se tienen que unir. Hay un momento que, de hecho, cuando obtienes vipassana, a eso se le llama el samadhi, que es la unión de shamatha y vipassana. Samadhi es un término que seguramente han escuchado y se refiere a una atención unidireccional, que tiene esas dos características de una total concentración, ausencia de movimiento, y una total capacidad de comprender la realidad del objeto, ¿sí? Que es como esa luz que lo ilumina. ¿Sí? Queda expresado bien por esta analogía. Por eso necesitamos estas dos características. Otro ejemplo, que ahorita recuerdo también las Olimpiadas, donde hay batallas, bueno, pues sí, peleas de lucha grecorromana o de taekwondo, de judo, de box. Si tú quieres luchar contra tu oponente y esperar pasar a la siguiente ronda o aspirar a una medalla, ¿qué pasaría si eh, tu oponente es mucho más fuerte que tú? Mucho, mucho más fuerte que tú. Lo más probable es que pierdas esa batalla, ¿no es cierto? O supongamos que tienen la misma fuerza, pero a ti te vendaron los ojos. También va a ser difícil. Digo, a lo mejor en lucha grecorromana o en judo tienes un poquito más de esperanzas, ¿verdad? Porque hay mucho contacto físico. Pero en box, yo creo que ahí sí la vas a llevar de perder, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que nuestra mente tenga fuerza en el sentido de la sabiduría, que pueda comprender bien los fenómenos, que tengas inteligencia para comprender incluso las sutilezas de la transitoriedad y demás. ¿Mm? Eh, pueda tener, perdón, pueda tener esa visión, ¿sí? Esa visión. El no tener una venda sobre los ojos, sino que podamos ver las cosas claramente y entonces representa esa sabiduría, el hecho de poder ver con claridad las cosas. Pero si la mente no tiene fuerza en el sentido
de que no tiene la suficiente fuerza para colocarse de manera unipuntual en el objeto, entonces vamos a estar divagando y no vamos a poder vencer a nuestro oponente de la ignorancia. Si por otro lado, nuestra mente es fuerte en el sentido de que se puede establecer firmemente en su objeto, pero no tenemos visión, entonces, pues sí, vamos a ser muy diestras o muy diestros en enfocarnos en la respiración, pero más allá de eso no vamos a pasar. ¿Sí? Más o menos quedó clara la analogía. Entonces, así como para poder realmente competir contra nuestro oponente necesitamos fuerza y visión, ¿m? A nivel mental también necesitamos fuerza y visión. Esa fuerza significa la capacidad de enfocarnos unipuntualmente en el objeto que nos va a dar shamatha, y esa visión es la visión correcta de la realidad que viene a través del análisis de esta que nos brinda vipassana y que por tanto eh, en el primer caso la meditación de establecimiento unipuntual y en el segundo caso la meditación analítica. ¿Sí? Ahora les voy a dar una tercera analogía, que esta no está en los textos clásicos, esta es personal, pero a lo mejor puede ayudar. Si nosotros queremos abrir un boquete, entonces en la segunda analogía, el oponente representa la ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, la ignorancia o una aflicción que queramos vencer. Y pues nosotros estamos tratando de vencer esa ignorancia y por tanto requerimos fuerza y visión, ¿no? La fuerza es la atención que viene de shamatha y la visión es la visión correcta de la realidad que viene de vipassana. En esta tercera analogía, eh, podríamos pensar en una pared o un muro que representa la ignorancia y las aflicciones mentales. Si nosotros queremos abrir un boquete o hacer un hueco para eventualmente desmoronar esa pared, necesitamos dos cosas. Necesitamos un taladro firme y potente, o sea, estable y potente, y por otro lado, una broca de diamante. Si tenemos uno pero no el otro, no lo vamos a lograr. Puede que tengas el taladro pero no la broca, quiere decir que tienes algo con estabilidad, que puedes mantener en un punto, pero si no tienes broca de diamante no haces el hueco. O tienes la broca de diamante pero sin un taladro potente, estable, que se mantenga en un punto, tampoco puedes abrir ese boquete. Entonces, el taladro que es capaz de fijarse en un solo lugar y que tiene esa potencia y estabilidad, estaría representando a Shamatha. Y la broca de diamante, esa agudeza, ¿sí?, capaz de penetrar, estaría representando Vipassana, esa agudeza que penetra la realidad. Cuando los pones juntos, pones junto la broca de diamante del análisis correcto de la realidad en el potente y estable taladro de la atención unipuntual, entonces puedes penetrar el muro de la ignorancia y derribarlo. ¿Sí? Pues por eso necesitamos estas dos y entrenarnos en estos dos tipos de meditación. Ahora, en el caso de shamatha, o las meditaciones que tienen que ver con las meditaciones de establecimiento no puntual, pues claro, hay toda una serie de explicaciones incluso relacionadas a la postura y también de buscar un lugar apropiado. Si no, en nuestra vida diaria pues nos acomodamos con lo que tenemos. Ya si queremos hacer retiro de meditación y todo, pues hay incluso ciertas características que podemos tratar de buscar en cuanto al lugar. ¿Por qué? Porque, como comentaba en la sesión pasada, en términos generales, para meditar no necesitamos un lugar especial. La meditación, como cultivar virtudes a través de la costumbre, es en donde estemos, ¿no? En el supermercado, en el banco, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos. Ese es el lugar de meditación. La postura, cualquiera de las cuatro posturas. Posición sentada, de pie, andando o recostada. Cualquiera. La ropa, la que traigas puesta. Y el tiempo, como decíamos, 24 horas, 7 días a la semana. Sin embargo, eso no es contradictorio con el hecho de que para ciertos ejercicios específicos de meditación sí sea recomendable un lugar, una postura, incluso una ropa y una duración en particular. ¿Por qué?
Vamos a poner eh, el caso específico de entrenarnos en shamatha. La técnica de shamatha requiere enfocarnos unipuntualmente y de forma no discursiva con un objeto, olvidándonos de todo lo demás. Lo único a lo que le debemos de prestar atención es, por ejemplo, en este caso, a la sensación de nuestra respiración. No debemos de prestar atención absolutamente a nada más. Eso significa que si nosotros nos vamos a meditar a un lugar público, no estoy diciendo que no podamos hacer un ejercicio de atención a cierto nivel, pero si realmente quisiéramos hacer shamatha en el sentido más formal, ¿m? Y correcto, tal vez un lugar público no sería tan idóneo, porque van a haber muchas distracciones, porque la mente va a estar también, pues de repente atenta de que si alguien pasa o incluso pueden ser lugares donde no sientas tanta seguridad, ¿verdad? Por eso es importante saber lo que es un cliché de meditación y lo que es una meditación realmente. Si nosotros vemos imágenes, si nos metemos a un buscador en internet y ponemos meditación y nos vamos a imágenes, casi todas las imágenes que nos van a salir van a ser de personas haciendo o que parece que están haciendo este tipo de meditaciones de atención unipuntual en la playa o en el bosque, ¿verdad? Y no, o sea, no en una cabaña en el bosque o en un cuarto en la playa, sino literal en la arena, en la playa o en el bosque. Y curiosamente, aunque por supuesto que podemos meditar ahí, otro tipo de meditaciones, yo dudo de que sean los mejores lugares para hacer shamatha de manera formal y correcta. ¿Por qué? Les voy a dar mi opinión. Si tú te pones en la playa, 5 de la tarde, a hacer shamatha, se supone que en shamatha lo que buscas es olvidarte totalmente de todo, absolutamente de todo y solo observar, por ejemplo, tu respiración. A menos de que pudieras sentir una total seguridad y confianza, la mente va a estar distraída en que si ya se está haciendo tarde, si está subiendo la marea, que si vienen los cangrejos, que si alguien se puede llevar tus cosas. Entonces no vas a poder concentrarte totalmente en tu objeto. Esa es la realidad, más allá de los clichés. La realidad es que no te vas a poder concentrar. Ahora, si te concentras al 100%, que literal te olvidaras de todo, pudiera incluso ser riesgoso, ¿no es cierto? En algunos casos y en algunos lugares. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Ciertos ejercicios de atención unipuntual, claro, o sea, más como un mindfulness o atención plena en la experiencia alrededor, pero que implica también estar consciente de lo que está pasando en tu entorno y demás, está perfecto. O una meditación analítica, pero shamatha como tal, ¿m? O en medio del bosque, no lo sé, no estoy muy seguro. Más curiosamente, los lugares más recomendables para shamatha son lugares seguros, tranquilos, silenciosos, lo más que se pueda, que a veces son los menos, tal vez románticos, ¿no es cierto? Es tu propia habitación en muchas ocasiones. Entonces, pero es importante porque sabemos de qué se trata el entrenamiento y que tenemos opciones para otro tipo de meditaciones en ese tipo de entornos. Nadie está diciendo que no podamos meditar en esos entornos. Entonces, por eso para shamatha se recomienda un lugar tranquilo, un lugar silencioso, un lugar seguro, donde no sintamos que la mente tiene que estar como decimos, con un ojo al gato y otro al garabato viendo qué hay a tu alrededor y te puedas concentrar realmente en tu objeto. Postura, ¿por qué? No vamos a describir aquí la postura porque nos llevaría mucho tiempo, pero es lógico. Si nosotros queremos enfocarnos unipuntualmente en el objeto y andamos yendo de un lado a otro o en una postura incómoda, pues eso va a generar una distracción o impedir que nos enfoquemos de manera adecuada en nuestro objeto. Por eso, una postura donde no nos movamos, con la espalda derechita y ciertas características nos ayudan a enfocarnos en el objeto. ¿Por qué ropa? No estoy hablando de te tienes que vestir de blanco o algo así. Estoy hablando de ropa cómoda, sobre todo en dos sentidos. Que sea un poquito holgada, que si te sientas a meditar con ropa muy apretada y demás, pues a lo mejor genera cierta incomodidad que te va a distraer. Tan lógico como eso. Y también cómoda acorde a la estación o al clima, ¿verdad? Si está
Por ejemplo, si estás en Argentina en esas épocas, está haciendo frío, y a lo mejor traes ropa muy descubierta, pues vas a empezar a sentir frío y te va a distraer. Si estás en otras regiones donde hace calor y traes demasiado abrigo, pues también puede generar no solo incomodidad que te lleve a la distracción, sino un obstáculo para la meditación como el hundimiento mental y empiezas a sentir sopor, ese cansancio, esa somnolencia, ¿verdad? Porque está haciendo calor y traes ropa abrigada. Cosas tan simples como eso debemos de tomar en cuenta como para evitar distracciones. Y en ese sentido es que hablamos de tener un lugar, tener una postura e incluso una ropa y en esos casos también una duración específica. Muchas personas cuando empiezan a hacer meditaciones como shamatha quieren meditar 1 hora o hasta media hora y creo que es mucho al principio. Lo que debemos de hacer es tal vez sesiones cortitas de 7 minutos, si conocemos la técnica, porque el punto primero es conocer la técnica correctamente. Ya que conocemos la técnica, entonces tratamos de hacer sesiones cortitas para ir teniendo una calidad en un periodo corto y poco a poco con el tiempo podríamos incrementar la cantidad sin comprometer la calidad. O sea, acuérdense que o sea, este no es un curso extenso como para que yo les pueda explicar pues, todos los detalles de cómo empezar esta práctica y de la postura y obstáculos, antídotos. Es más, un par de charlas introductorias, pero yo lo que les recomiendo a las personas que no conocen esas técnicas es que se acerquen, por ejemplo, a la comunidad Armadata, que vean también cómo se les puede apoyar o vean personas que tengan cualificaciones como para conocer mejor este tipo de técnicas y podamos entrenarnos con una buena técnica. La constancia, a lo mejor ahí la vamos a querer tener, pero siempre tiene que ser en relación a una buena técnica. Y en el caso de las meditaciones analíticas, también las podemos llevar a cabo sentadas o sentados por unos minutitos reflexionando sobre algo o simplemente también en nuestra vida diaria, en ocasiones la manera en la que reflexionamos sobre las cosas, las podemos considerar una meditación analítica. Ahora, para dar un poquito una introducción a lo que sería de manera más específica una meditación analítica, y sobre todo la importancia de estas, lo que quisiera decir es que, como ya comenté brevemente anteriormente, incluso la sesión pasada, lo que directamente nos lleva a dañarnos o lastimarnos unos a otros son las acciones físicas y verbales, ¿no es cierto? O sea, la manera en la que como seres humanos nos estamos lastimando, incluso estamos dañando a los animalitos, al medio ambiente, tiene que ver con acciones físicas y verbales. ¿De dónde vienen? De la mente, ¿verdad? De aflicciones mentales, y como el odio, el resentimiento, la codicia, la avaricia, los celos, etcétera. Ahora, ¿de dónde vienen esas aflicciones mentales? De nuestra percepción de la realidad. Por tanto, las meditaciones analíticas lo que buscan es cambiar nuestra percepción de la realidad. Si cambias tu percepción de la realidad, cambias no solo tus pensamientos, sino tus emociones y a partir de ahí tus conductas físicas y verbales. Por eso son tan importantes. Aunque tiene que ver con análisis y con pensamientos y parece algo muy conceptual o muy, sí, a veces hasta a algunos tal vez se les parezca como algo intelectual o que tiene que ver con el razonamiento y no trabajar con tus emociones. El punto es que tus emociones están vinculadas con tus razonamientos y tus pensamientos, tus ideas. Por tanto, trabajar con ellas ayuda a cambiar también tus emociones. Y justamente la idea del budismo como una filosofía, como una psicología, es que todo comienza con ignorancia. Ignorancia en este sentido, a nivel más profundo, tiene que ver con la percepción de una realidad fragmentada, una realidad que llamamos inherente, y se refiere a la percepción de que las cosas existen de manera independiente. Entonces, de manera breve, porque este es obviamente un tema que en el cual nos podemos extender mucho, ya que es muy profundo, pero esencialmente se refiere a que tendemos a tener una percepción fragmentada de la realidad, donde aunque lleguemos a entenderlo intelectualmente,
acorde al budismo, seguimos teniendo una experiencia fragmentada donde incluso, y aquí viene la parte importante, nos sentimos fragmentados nosotros, ¿no? Sentimos que hay un yo que existe por sí mismo y que no está profundamente vinculado a los demás, como un yo y otros que existen totalmente separados y que no están vinculados. Y eso es lo que nos lleva, o lo que en sí mismo es una eh, actitud autocentrada, una actitud donde a un nivel más sutil o más burdo, más consciente o más inconsciente, le damos mayor valor al yo y a lo mío que a los demás y lo que tiene que ver con ellos. Y si pensamos en todos los conflictos humanos, ¿sí?, absolutamente todos provienen de ello. Las cruzadas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos los conflictos, e incluso también conflictos entre dos personas, entre insultarse o lastimarse, están basados en esa idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo. Por eso suceden los abusos. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, es más importante que lo que tú quieres, lo que tú deseas, o respetarte a ti, ¿no? Por eso fácilmente pasamos por encima de los demás, les robamos o les abusamos de distintas maneras, porque no vemos que los demás son exactamente igual a nosotros en su búsqueda de felicidad y evitar el sufrimiento, y que, aunque claro que yo y lo mío es importante, nunca es más importante que los demás. Que creo que ahí está la gran diferencia. Si ustedes me preguntan, ¿tú eres importante? Sí, pero no más importante que ustedes, que es muy diferente. Yo y mi religión es importante, pero no más importante que otras. Yo y mi familia es importante, pero no la única importante. Entonces, las palabras más o único son las que hacen esa pequeña gran diferencia. Son poquitas letras, pero hacen una gran diferencia. Entonces, a partir de ahí nos lastimamos unos a otros. Y todo comienza por una concepción errónea de la realidad. Por tanto, Vipassana, a nivel más profundo, busca el atacar esa visión errónea de la realidad, esa ignorancia que nos hace percibir un mundo fragmentado y por tanto a nosotros fragmentados también de otros, para trascender la actitud autocentrada y entonces dejar de llevarnos bajo el apego, la aversión y otras aflicciones que a su vez nos llevan a conductas físicas y verbales que lastiman. Esa es como una descripción breve, ¿no?, breve y general de lo que sería una meditación analítica. Otro ejemplo rápido de una meditación analítica es cuando recordamos a alguien que nos hizo algo, ¿sí? Quiero que piensen en un momento, no el peor caso, ¿ok? No la situación más grave, ¿sí? Acuérdense que el entrenamiento es poco a poquito. No llegas a un taller de carpintería y dices, yo quiero hacer ahorita un mueble rococó. A ver, espérense, ¿no? O sea, poco a poquito. Toma el cepillo y aprende primero como menos a cepillar o a lijar madera y luego vamos viendo, ¿no? Entonces, también en el entrenamiento de la mente es similar. Es bueno empezar por situaciones leves, luego medianas, y luego esos asuntos más graves poco a poco los vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, si nosotros pensamos o recordamos una situación donde sentimos que alguien, pues a lo mejor nos agredió, nos insultó y demás, se podrán dar cuenta eh, que eso está muy relacionado al diálogo mental que tenemos. Si nuestro diálogo mental es, ay, maldita persona que me hizo esto, ojalá le pase ello, algún día le daré su merecido, eso nos va a llevar a ciertas emociones específicas, ¿verdad? Muy concretas, incluso el deseo de hacer algo física o verbalmente. Mientras que si nuestro diálogo mental es diferente, pensamos, lo que hizo está mal, porque claro, lo que hizo está mal, pero entiendo que lo hizo como una expresión de su propio sufrimiento y no le odio, aunque no quiere decir que esté de acuerdo y que no me deba defender y proteger a otras personas, pero no odio a esa persona. Entonces eso va a llevar a otras emociones diferentes. O el simple hecho de pensar, entiendo, o sea, como pensamiento, entiendo que lo que hizo fue la expresión de su propio sufrimiento. Te hace sentir diferente, ¿no es cierto? Es más,
lo podemos hacer como ejercicio. Piensen en esa persona, con simplemente decir, "Mal- maldita persona que me hizo eso, ojalá le vaya mal". Es un pensamiento, pero ¿cómo nos hace sentir? A la diferencia de pensar, lo que hizo estuvo mal, pero entiendo que fue la expresión de su propio sufrimiento. Así de rápido como ejercicio, ¿no se sintieron diferente? Emocionalmente diferente. Ese es el poder de las meditaciones analíticas, que cambia la forma en la que pensamos. Y al cambiar la forma en la que piensas, también cambia la forma en la que sientes. Y al cambiar la forma en la que sientes, también lo que quieres hacer y decir. Por eso es importante y también hay que saber balancear estos dos tipos de meditaciones, ¿sí? Hay veces en las que tenemos que saber decir, ahorita no es el momento para estar analizando esto, que tiene que ver también con una pregunta de ayer, ahorita no es el momento de estar pensando en esto, ¿sí? Ahorita estoy haciendo otra cosa y es algo importante que tengo que abordar, pero no es el momento, y lo dejas pasar y regresas al aquí y ahora. Y hay momentos en los que lo tienes que abordar y reflexionar y trabajar. Yo siento que a veces eh, o nada más nos quedamos en una o en otra. Y es importante saber balancear. O estamos en la cuestión de déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar, creyendo que con dejarlo pasar lo vamos a solucionar, lo cual no creo que sea la manera, más bien lo estamos evitando. Pero también el otro extremo es creer que todo el tiempo debes de estar pensando en las situaciones y tratando de solucionarlas, porque puede ser muy desgastante también y también no siempre es el momento para estar pensando en todo lo que te pasa. Por eso estas dos meditaciones también nos enseñan cómo en la vida diaria tenemos a veces que saber soltar y no engancharnos a eso porque no es el momento, pero que tampoco sea siempre así porque hay momentos en los que tenemos que saberlo abordar y estar ahí presentes para reflexionar sobre ello y cambiar la manera en la que pensamos y a partir de ello cómo nos sentimos en relación a nuestras experiencias de vida. Entonces, podría seguir exponiendo mucho acerca de estos temas. Espero que con esta exposición ayude a tener una mayor claridad de lo que es la meditación, cómo nos puede ayudar y claro, ya también un entrenamiento, pues buscar cada uno de nosotros formas de entrenarnos ya de manera más específica, pero pues bueno, con esto concluiría mi exposición